y tengo mi cargo abordar el tema del impacto de la reforma del Código Civil en el derecho administrativo. Ahora sí, ¿mejor así? Bueno, se escucha bien, igual somos pocos, en una sala chica. Primero lo que quería hacer era agradecer la invitación del doctor Germán Gerbau, el secretario académico, para dar esta charla con ustedes y empezar a dar una introducción a lo que es el impacto de la reforma del Código Civil en lo que es una área específica del derecho público, como es el derecho administrativo. También quiero agradecer la invitación del doctor Bedrone y su esfuerzo constante en el apoyo a la educación pública. La verdad es un esfuerzo remarcable porque no son momentos precisamente de grandes esfuerzos económicos en este sentido, y ellos tienen un esfuerzo personal que es destacable. Vean seguido en esta charla nada más ni nada menos que el doctor Marcelo Trucco en la explicación del impacto de la reforma del Código en el derecho público en general. Acá estamos. Perfecto. Del derecho público en general. Así que a mí me libera para directamente abocarnos a lo que nos importa, que es el derecho administrativo, que es una cuestión mucho más específica. Soy consciente que en la charla de hoy hay alumnos de grado que todavía puede ser que no hayan aprendido la materia, la mayoría creo que sí, y colegas. Así que el lenguaje va a tratar de abarcar a ambos aspectos. La charla va a girar sobre los siguientes ejes. Primero, reforma de compartimientos estancos, el reclamo administrativo y el efecto interruptor en la prescripción en curso, la prescripción provincial, el alcance a los elementos del acto administrativo, la responsabilidad del Estado y, finalmente, si llegamos a los temas de dominio público. Obviamente, brevemente definimos el objeto de la materia de estudio, que es el derecho administrativo, definición del libro, el conjunto de normas y principios que regula una de las funciones del Estado, la administrativa, función de los tres órganos, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Como ven en la proyección, para una definición es un derecho común, interno, local y dinámico, porque se aplica en Argentina, es común a todas las ciencias jurídicas públicas, penal, seguridad social, tributario, etc. Y es local porque se aplica en los ámbitos federal, provincial y municipal. Esto que ha pasado en el 2014 es un hito de lo que es la política legislativa argentina, porque en esencia lo que importa es la revalorización del derecho público frente al derecho privado. Esta modificación del Código Civil y Comercial es un trabajo de una comisión de notables privatistas, lo que en realidad vino a significar un sello distintivo en la reforma. El Código Civil contenía elementos y contiene elementos de derecho público que no fueron tratados desde el punto de vista más que privado. Entonces, con esta conformación privatista de la Comisión Redactora de la Reforma, lo que se evitó es conocer este elemento permanente que tienen las provincias en relación a la existencia de institutos de derecho público en el Código Civil. En el proyecto general del Código, elaborado por la Comisión, creada por el decreto 191/2011, se vio una clara mirada privatista en la situación y se dejó pasar por alto las cuestiones de estas implicancias del derecho público que ahora nosotros vamos a debatir un poco. Y ha tomado por sorpresa algunas decisiones políticas legislativas en tono casi dramático, como son la eliminación de la responsabilidad del Estado del Código Civil y el tema de la prescripción, que ahora pasa a estar en manos no, sino se le reconoce a la provincia, lo que tanto las provincias querían, que era esta capacidad de legislar sobre el tema de prescripción. Estos dos temas, que si hay algo que tienen en común en todos los cursos que hemos hecho, acá mi esposa y yo 8 cursos para aprender las distintas áreas de la reforma, es que cuando ustedes escuchan a los civilistas hablar de estas cuestiones en particular, tienen la costumbre de decir que esta reforma es inconstitucional. Esto, particularmente la reforma del Estado, prescripción, dominio, no me gusta, es algo inconstitucional, porque es un vicio que tenemos los abogados. Cada vez que nos cruzamos con una situación que no es de nuestro entendimiento o que escapa a los razonamientos de nuestra disciplina,
doctrina actualmente puede llegar a generar, y nos vamos con el latiguillo, es inconstitucional. Nosotros sabemos que no es así, porque las inconstitucionalidades es atravesar derechamente un precepto que está contenido en una norma de derecho de la Constitución, pero no elípticamente, porque todos los derechos tienen mayor o menor anclaje en una norma constitucional. Para que sea inconstitucional debe ser atravesado, ejemplo, sumario administrativo en empleado público. Si yo no le hago el sumario dándole derecho de defensa a un empleado administrativo, bueno, estaría violando el artículo 18 de la Constitución, privándolo de esa posibilidad. Sin embargo, todos y cada uno de los reglamentos administrativos de sumario para personal de la administración pública dicen que la prueba puede o no producirse. No es obligatoria la producción de la prueba para la administración. Y entonces ustedes podrían decir, no puedo probar mi derecho. Están cercenando el derecho constitucional. Más en la cuestión administrativa, donde hay dos partes, hay un tercer imparcial. La administración contra el órgano persona. Y sin embargo no es inconstitucional. ¿Por qué? Porque hay un grado de entendimiento, una razonabilidad del rechazo o no rechazo de la medida. Entonces, ese no abrir la etapa prueba eventualmente no necesariamente va a ser inconstitucional. La pregunta que uno hace de base es si se puede tratar igual a desiguales. ¿Por qué digo esto? Porque con tal Estado, de por medio, estamos nosotros como sociedad. Esto no es el presidente Macri y el gobernador Lispin y la intendente Mónica Fein. Somos nosotros, esos son nuestros representantes elegidos por el Estado, lo componemos nosotros. Entonces, cuando nosotros nos organizamos y actuamos como Estado, no nos guiamos por fines egoístas, ejemplo de lucro, sino para beneficiarnos como sociedad. Cuando actuamos individualmente, nosotros sí buscamos ese lucro, sí buscamos ese beneficio. Obviamente que miramos nuestro patrimonio. Entonces, la pregunta es si yo voy a tratar igual a desiguales. Evidentemente, la respuesta tiene que ser no. Este lógico independizar metodológicamente este conjunto de principios correlativos y concordantes entre sí resultan discordantes y necesarios a la espera de la luz de las relaciones intersubjetivas. El derecho privado necesariamente se debe separar. ¿Por qué digo todo esto? Porque este código es un código de principios. No es más un código dispositivo como el de Vélez, que nos decía, y a nosotros nos encantaba, exactamente cómo eran las cosas, cómo se debía seguir, poner el nuestro derecho, el alcance y demás. Ahora el código es un código de jueces para jueces, es un código de principios. Se dice cuáles son los principios del derecho y el operador jurídico es el que lo debe implementar. Entonces nosotros tenemos la obligación de estudiar estos principios para encontrar las implicaciones de lo que viene sucediendo. Ustedes saben que el código fue hecho principalmente por jueces y la mirada que tiene, por eso está lanzado para abogados particulares. Es una mirada del rol de tener que resolver, no tanto del rol de tener que explicar exactamente cuáles son los alcances de la norma. Por esto vamos a hacer muy breve referencia al principio donde se ancla esta cuestión que vamos a abordar. Civil, privado, público, Estados Unidos, Roma, Francia, poderes originarios, poderes delegados, ¿no? El problema del copy-paste, agregamos ahí. Nuestra Corte Suprema tiene dicho que, de acuerdo con la distribución de competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son originarios e indefinidos. En cambio, los delegados de la Nación son definidos y expresos. Artículo 75. A través del 75 dice que las provincias delegan a la Nación, ¿no?, la redacción de los códigos civil, penal, laboral, de la seguridad social y minería. ¿No? Problema del código. Mientras nosotros tenemos que el derecho público, nuestra Constitución, ha sido armado, articulado, un resumen de la Constitución norteamericana, de base federal y de base de respetar y defender los derechos de los ciudadanos frente al Estado, liberal en lo político, no liberal en lo económico. Tenemos que el Código Civil, en realidad, es totalmente contrario. Es un código pensado para otro país unitario, Francia, evidentemente lo que nosotros estamos copiando, para un sistema que no era nuestro. Entonces tenemos que empezar a ver qué es lo que en realidad nos hemos dado nosotros como nación. El constituyente original no trabajó de ser una constitución, sino que lo que toma es la producción de Alberti, de la Constitución norteamericana, es una constitución que es muy sencilla y está estructurada
demasiado pobremente, porque tiene una primera parte el Departamento Ejecutivo y sus derechos, una segunda parte el Departamento Legislativo y el Departamento Judicial con sus competencias. Está tan pensada o tan definidamente incompleta pensada que después de elaborarla ellos tuvieron que darse los derechos del Bill of Rights, ¿no? Los derechos que ellos se dieron después. ¿Para qué? Para incorporar los derechos que teníamos los ciudadanos. Porque lo primero era para el Estado, la organización y funcionamiento del Estado. Después vinieron los derechos, pero así todo fue incompleto. Entonces tuvieron que a la propia Constitución hacerle enmiendas. Y yo llamo su atención a lo que está acá en la... Pueden ver ustedes acá en la transparencia, a la 10ª enmienda, porque es la que a nosotros más nos importa como Estado federal. Ellos llegaron a la 10ª enmienda que dice the power not delegated to the United States by the Constitution, not prohibited to the state, are reserved to the state respectively or to the people. Es decir, los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución y no prohibidos a los Estados quedan reservados a los Estados o a la gente. Acá Álvarez subió esta última parte, no lo dijeron que o a la gente. Nosotros eran reservados a las provincias y así quedó con nosotros. ¿Cómo funciona esta 10ª enmienda que parte de nosotros? Es la forma de interpretación del federalismo norteamericano. Es cómo se articulan los órganos estatales federales con las provincias. Ellos le dicen estados a las provincias, lo tratan como si fuera estado. Claro, tiene la Constitución, artículo 1 de ellos dice, habla de la propiedad, habla de las quiebras, habla del nombre. Y si usted me pregunta a mí en una mala traducción, ¿pero de qué está hablando esta gente? Está hablando de temas de quiebra, temas comerciales y de temas civiles. Ellos tienden a agrupar las leyes en códigos. No códigos como los nuestros, sino juntan las leyes en un grupo ordenado de normativas de temas. Pero ¿qué pasa con esto? Este tema de la ley civil, de la que ellos se están dando, tiene el mismo entendimiento y alcance que nosotros le dimos a la Constitución cuando nosotros dijimos civil, penal. ¿Cómo definen ellos la ley civil? Ustedes lo tienen acá destacado. Dice, el derecho que rige la vida entre los particulares. Esto es la primera definición de los diccionarios norteamericanos. Y los diccionarios ingleses, lo mismo. Dice que relaciona asuntos de derecho privado y sus remedios, dice, cuestiones privadas, en contraposición con lo que sería derecho administrativo, criminal, eclesiástico, militar. Fíjense ustedes ven que dice acá abajo, deals with relationship among individuals, es decir, trata las relaciones interpersonales en derecho civil. Solamente las interpersonales, no la amplitud que tenemos nosotros. Pero, y entonces, no voy a aburrir con este tema porque la verdad que es lo que menos nos llamaría. Entonces, empezamos con el primer problema de lo que quiso decir el traductor original y le agregamos a lo que Vélez después quiso decir de su propia traducción de otro sistema, que es el sistema francés. Entonces, lo que vemos es que este Código Civil de Vélez, aprobado a libro cerrado, mediante ley 340, viene a responder una pregunta que nadie le hizo directamente, que era, ¿qué debe contener un Código Civil? Y él agarró el código de Napoleón, lo tradujo, o el agregado de Fleitas, mejor dicho, y nos dio este conjunto de cuerpos normativos, que contrastado con el espíritu federal nuestro, iniciaron 200 años de desencuentro entre las provincias y el sistema privado, el sistema de derecho civil argentino. Entonces, obviamente nosotros lo que tenemos que hacer lo que nosotros tenemos que hacer mínimamente, acá ha habido alguna situación bueno, se está tocado el orden en las líneas. Esto no debería ser, no importa. Lo que nosotros deberíamos resolver es este tema de los códigos de todo su contenido. Porque la Constitución no dice eso. La Constitución lo que dice es que delega la formación del Código Civil, no de los códigos de fondo. ¿Y dónde sale esta cuestión de fondo? Esta cuestión de los códigos de fondo surge de la interpretación de la doctrina.
La doctrina es la que dice que hemos delegado la construcción de los códigos de fondo, pero ¿qué sería entonces el tema de los códigos de fondo? ¿Qué es un código de fondo? Sería importante en contraposición de lo que no es importante, porque no me digan que lo procesal es contraposición de lo que no es procesal, porque ya vimos que el Código Civil Comercial lo que tiene es muchas cuestiones procesales. Entonces no es esa la respuesta. ¿Qué sería lo importante? Por ejemplo, el valor jurídico vida, el valor jurídico más importante, tal vez la propiedad sería el segundo valor importante, ¿verdad? Si esa es la idea, ¿qué más importante hay en este segundo valor que el tema de impuestos? Porque el tema de impuestos impacta directamente en la propiedad, en mi bolsillo. Lo sabremos ahora. Pero a nadie en su sano juicio se le ocurre decir que la cuestión de impuestos debe estar, la cuestión tributaria debe estar inserta en el Código Civil. Entonces esa no es la respuesta. ¿O qué más importante hay que las cuestiones militares? ¿O qué más importante hay que las cuestiones eclesiásticas o el sistema democrático? Eso es una cuestión de fondo, el sistema democrático de elecciones. Y sin embargo, nadie en su sano juicio dice que esto debe estar en el Código Civil. Entonces, ¿dónde está la respuesta? La respuesta está tal vez en mirar qué era el civil de 1853. Sencillo. En 1853 tenemos la fuente del Código Civil francés y Vélez, que era formación española, analizando ambos autores. Lo que nosotros tenemos es que en el Código Civil francés las fuentes eran las partidas y el derecho romano original. Para los que tuvieron derecho en el sistema español, eran las partidas españolas, el derecho romano local y el derecho romano tradicional. Una fuente de derecho romano. Y ahí viene la clara respuesta a por qué el Código Civil existe el Instituto de Derecho Público y Privado. Porque en el derecho romano, el derecho civil, que era el derecho de los romanos, estaba el derecho de gentes, que eran romanos, y el derecho natural. El derecho civil estaba compuesto por el derecho público y el derecho privado. Es ahí porque Napoleón, sin ningún inconveniente para un país unitario como era él, cuando decide dar el código de instituto por instituto, no tiene ninguna dificultad en incorporar el instituto de derecho público a un código civil. Era su naturaleza y era su entendimiento. Bien, obviamente esto, hasta acá llegamos con esta explicación, tiene importancia porque vamos a hablar ahora, que es la discusión de las provincias diciendo yo no delegué eso, y el sistema civilista de la tradición romana diciendo claro que sí, que lo delegaste porque esto es una cuestión civil. Para que ustedes lean rápidamente las relaciones entre el derecho administrativo y el derecho civil son de tres tipos. Primero existen principios generales de ambas ciencias jurídicas, por ejemplo la buena fe, que son ambos en común, no son específicos sino que los comparten. En segundo lugar, había en el Código Civil y sigue habiendo en el Código Civil y Comercial institutos de derecho público en el Código Civil. Por ejemplo, el dominio público, que todavía sigue estando incorporado, algunas cuestiones de expropiaciones, las limitaciones a la propiedad privada en función pública, etc. Y un tercer grupo de principios que el derecho público toma a falta de regulación específica. Siempre tuvimos atrasado el derecho público con la regulación, siempre. Entonces fue a buscar soluciones y el primer lugar a buscar soluciones siempre fue el Código Civil. Toma esas soluciones, pero siempre que el derecho público hizo esto, siempre las adaptó, no degenerándolo, sino transformándolo a la propia naturaleza. Por ejemplo, los contratos administrativos, y son contratos, pero muy poco tienen que ver con los contratos privados. O para salir del ejemplo de la cuestión civil, el empleo público, muy poco tiene que ver con su naturaleza y función con el derecho laboral particular. Entonces, este es el tercer orden. Acá yo fíjense que acá hago un agregado, tal vez, para que nos entendamos mínimo, que el Estado cumple sus funciones en dos campos, ¿no? El derecho público y el derecho privado. Cuando actúa por autoridad como voluntad soberana o cuando actúa como persona individual. Antes, cuando yo me recibí, estudiaba la teoría de la doble personalidad jurídica del Estado. Cuando actúa en un campo, bueno, ya eso se entendió que no tiene sentido, que no es uno solo, que eventualmente se desenvolverá sus derechos en ambos estadios. ¿Qué tenemos que prestar atención entonces? A la capacidad civil, porque afecta al funcionario del que va a la administración pública, compensación de créditos, dominio público, expropiaciones, contratos, etc. A ver si tengo suerte. Bien. Ahí va bien, se acaba. Bueno.
La reforma de compartimientos estancos. El derecho administrativo se oculta entrada en la reforma. Esta reforma, yo la he escuchado a la doctora Nicolau, a la doctora que me mata de Galucci, decir: esta reforma del Código Civil es el fruto de una generación de juristas. Es decir, no viene a innovar, sino que viene a plasmar en derecho lo que se venía haciendo en los últimos 30, 35 años. Y en lo que vamos a hablar de derecho público, en el Código Civil y fuera del Código Civil y Comercial, pasa exactamente. No estamos diciendo nada nuevo. Sépanlo. Salvo el tema de familia. Creo que algo ha innovado, dicho sea de paso, pero en la mayoría de las cuestiones no. Yo le formulo dos críticas bastante pequeñas a esta comisión redactora, una tarea brillante. Primero, este tema de que cada especialista tomó su área de especialización y la desarrolló separadamente de las otras. Entonces ahora el intérprete del derecho, el juez, tiene que lidiar con institutos que se encuentran bastante disgregados. Ejemplo, ustedes saben, que ahora lo vamos a ver, la responsabilidad del Estado fue retirada del Código Civil y Comercial para ser tratada en una ley especial. Y el Código, lo que quedó, es un artículo que dice: no se rige por este Código la responsabilidad del Estado. Antes, en las acciones de responsabilidad de filiación o la acción de los hijos, se habla de la responsabilidad de los institutos educativos y habla de su responsabilidad en relación a la guarda, lo que pasa a los chicos cuando se encuentran en manos de los colegios, que suelen tener dificultades. Establece una serie de condiciones y de responsabilidades. Bueno, pero sorpresa, sorpresa, la mayoría de los institutos de educación son públicos. Y más adelante el código me dice que no se aplica. La responsabilidad del Estado en este código, sin embargo, cuando habla de familia sí se le aplica. Esta es la primera crítica, ¿no? Los compartimentos estancos que a mí me dejan una suerte de vuelta en el operador de no saber bien dónde están paradas las cuestiones de las normas. Y la segunda crítica, no haber incorporado publicistas. Usted me dirá, sí, con la reforma de derecho privado, ¿para qué es un publicista? Porque el código de Napoleón que estábamos adaptando tiene un instituto de derecho público. Entonces la participación de un publicista, si vos no lo ibas a sacar, si vos no se ibas a retirar del instituto de derecho público del código, por lo menos te servía para ayornar la jurisprudencia predominante hasta ese momento en este campo específico, como vamos a ver qué pasó y cómo pagó la responsabilidad. Sobre todo el tema de la responsabilidad del Estado. Bien, ustedes ven, ¿no? Ellos se declaran, acá lo tengo puesto, que además se ve en la nota de elevación del proyecto de reforma del Estado, de la ley de responsabilidad del Estado y de la modificación del código, claramente dice que dice la ley de responsabilidad del Estado y los funcionarios donde se manifiesta que las modificaciones efectuadas en el proyecto del Código Civil y Comercial se enrolan en la línea de la doctrina mayoritaria de los autores de derecho público, que postula que la responsabilidad del Estado es un instituto de derecho público cuya regulación no corresponde al derecho civil. ¿Por qué digo esto? Todos y cada uno de los códigos de las charlas que hemos ido, donde se tratan cuestiones de derecho civil y privado, los autores, cuando sobrevuelan estos dos temas puntualmente, la responsabilidad del Estado y prescripción de los impuestos, dicen: esto es inconstitucional, esto no lo voy a tocar. Lo sobrevuelan y lo descartan de una manera bastante peyorativa, cuando en realidad el código y los cursos, todo lo que estamos hablando, empezaron en el año 2015 a tener vigencia, y la ley de responsabilidad del Estado es de agosto de 2014, un año antes. Incluso nosotros, acá están los escritos de la comisión, ya la teníamos incorporado al material de estudio para los alumnos de grado desde el año 2014 y 2015. Entonces, cuando empiezan estos ataques de nervios, de que esto es inconstitucional, esto está mal, esto que sacaron, esto no responde más, yo me pregunto si sabían existir tanto ataque de nervios, si valía la pena, ante la existencia de una ley mucho más extensa y mucho más puntual respecto a un tema tan complejo como es la responsabilidad del Estado. Bien, tienen que saber a los alumnos de grado y también, bueno, los profesionales, que en Argentina no puede ser demandado el Estado sin la interposición del reclamo administrativo previo, es decir, darle la oportunidad a la administración pública de autocontrolarse. ¿Por qué? Porque la administración pública está conformada por un sinnúmero de órganos técnicos especializados que a lo mejor su accionar no se ajusta a los comportamientos reglados. Entonces la administración, antes de un desgaste jurisdiccional sin sentido, tiene el derecho,
O sea, nosotros tenemos el derecho de revisar esa actuación, tal vez no por el que ha cometido el hecho que estamos denunciando, sino por otros, que van a decir si está bien o mal. Se llama principio de abordamiento de la vida administrativa. Esto nos presenta un gran inconveniente, un gran tema, con el tema de la prescripción de la acción. Por un lado, tanto a nivel nacional como provincial como municipal, me veo obligado a agotar la vía administrativa y no puedo ir a la justicia presentando demanda hasta no haber agotado esa cuestión interna. Si yo miro el Código Civil y Comercial, el Código Civil original, no estaba como causal de interrupción de la prescripción de curso. Entonces el gran tema, la gran pregunta era, ¿pero qué efecto tiene? Si a mí me obligan y no me dejan presentar demanda, ¿qué efecto tiene sobre la prescripción? Y a veces la prescripción se daba en términos dramáticos, como era 2 años para la responsabilidad contractual. Y les aclaro que 2 años es muchísimo tiempo, pero es muy común que ustedes lleguen a su estudio personas que son invitados a ir a la administración sin un representante legal. Entonces no saben bien cómo agotar la vía. La administración a veces tiene trámites que a nosotros nos han llegado clientes al estudio donde hace 11 años que están agotando la vía administrativa. 11 años. Imagínense que si la prescripción es de 2 o 10 en el antiguo sistema, una vez que yo agoto la vía administrativa, tengo prescrita la acción. Entonces era importantísima la pregunta: ¿qué efecto tenía? O ¿qué efecto tiene? Les adelanto que el Código Civil no lo resolvía, solamente decía demanda o reclamo fehaciente, es decir, carta documento, efecto instantáneo, presentó la carta, llega y renace el tiempo, o demanda, efecto interrumpido prolongado mientras dura la demanda, y en tanto termine en esos términos. ¿Cómo era la respuesta antes del Código Civil? 3 posiciones. Los que aquí van a la letra muerta del código decían no está, no interrumpe. Era una gran injusticia y fue tomado por la jurisprudencia. Bielsa, el rosarino, no el técnico, sino el jurista, empezó a explicar que si este agotamiento de la vía es un requisito legal, pues bien, debe ser tomado como causal de interrupción, aunque no esté en el código, porque es un requisito de ley, que es la jurisprudencia de corte. Las cortes, pero desde hace ya 40 años, me vienen diciendo, no hace ayer, vienen diciendo pacíficamente que si es obligatorio el agotamiento de la vía, entonces se interrumpe el curso de la prescripción. Este es el problema. Acá, por eso no estamos hablando. Estamos hablando porque en el proyecto de la comisión redactora, ustedes leían en el 2548, y atentos con las líneas que reparten algunas editoriales, porque esto está mal, está corregido. En el proyecto original decía interrupción por reclamo administrativo. El curso de la prescripción se interrumpe por el reclamo administrativo si es exigido por la ley. Bravo. Esta es la jurisprudencia dominante. Va al Congreso y el Congreso dicta este 2548. Interrupción por solicitud arbitraria. El curso de la prescripción se interrumpe por la solicitud arbitraria. No dice nada del reclamo administrativo, y para horror de los santafesinos, la ley de arbitraje obligatoria para Santa Fe dice que en el único momento donde no va el arbitraje es cuando usted llega contra el Estado. Y entonces no me interrumpía. Me mandas a recorrer la vía administrativa y a su vez no puedo interrumpirlo por solicitud de arbitraje porque no se aplica al Estado el arbitraje. Esta situación en particular, yo lo tuve que estudiar por distintas cuestiones, creo que debe ser resuelta en alguno de estos cinco formas, estos 5 tópicos. Primero, si nos vamos a una interpretación general, tenemos, estaban la proyecto de reforma y lo sacaron. Ergo, estudiaron el tema y dijeron no interrumpen. Sería ir para atrás en la jurisprudencia dominante. Yo no creo que tengan éxito porque la jurisprudencia va a seguir estando, porque el fundamento es el mismo. Yo pensé, no, claro, esto pasó en el 2014, en el mismo momento que se separa la responsabilidad del Estado. Claro. Entonces esto va a estar en la 26944. Lo sacan del código porque algo específico lo mandan para allá. Me tocó estudiar la ley en particular hace poco, como un tema editorial. No está. Tampoco está legislado. Bueno, segundo nivel de razonamiento, ¿qué habrá pasado acá? Se olvidaron o, claro, el tema de prescripción es mucho más amplio que la responsabilidad del Estado, la responsabilidad civil del Estado. Hay otras cuestiones que prescriben, muchas cuestiones que prescriben. No está en la ley, no está en el código. ¿Será que se conforman con el artículo 30 del 19549? Porque el artículo 30 es el que, a
a nivel nacional desde el año 72 me dice que para ir a litigar contra el Estado a nivel federal debo agotar la vía administrativa. Sí, uno entiende líticamente que acá hay una imposición legal, pero no dice que interrumpe, no se modificó esta ley tampoco. Entonces no está vinculado, por eso como se olvidaron de resolver el tema, no lo van a manejar, porque yo creo que la respuesta pasa por un cambio de posición jurídica donde se pasa a entender que este tema del reclamo y este tema de la responsabilidad, junto con la idea de que la prescripción de los institutos de derecho público está también ahora de nuevo en potestad de las provincias, se dejó para que cada ámbito regule de manera particular y se condice con esta nueva mirada de la posición de las provincias respecto de estos institutos, ¿no? Prescripción y responsabilidad. En todo caso, yo creo que la respuesta a este interrogante es que sigue firme la jurisprudencia que decía que si es obligatorio el reclamo, entonces esta presentación, este agotamiento de la vía interrumpe el curso de la prescripción, sin duda. Prescripción provincial quiere decir dos palabras solamente porque es en el marco de la misma batalla ideológica en relación a que son institutos no delegados por las provincias a la nación. Esta batalla ideológica se dio en el marco más que nada tributario y en relación a dos casos puntuales que marcaron la tendencia durante 10 años. Patricio, ¿cuántos años tiene el profesor? ¿Serán 15 años? Sí, más o menos. El fallo Fincrosa, para los que no están familiarizados, se discutió por un pollo y papa frita, así tal cual, por la determinación del impuesto sobre un pollo y una papa frita que pasó acá. El tema de la prescripción de los tributos, donde la provincia decía que eran 10 años y el concluyente particular decía que eran 5, porque 5 decía el 40-27 del Código Civil, y que por ser una prescripción, una cuestión que estaba en el Código Civil, las provincias no podían decir nada, porque estaba en el Código de Fondo. Del otro lado, las provincias decían, es una cuestión no legal, esta es una cuestión pública, esto yo puedo decir derecho como a mí me parezca. Para sorpresa de las provincias, la Corte saca Fincrosa diciendo, es una cuestión de fondo, ¿por qué? Porque está en el Código Civil, no dijo nada, dijo lo obvio, está en el Código Civil, no atendió el reclamo de la provincia que estaba mal incorporado. En contrasentido, de nuevo se da Sociedad Beneficencia Italiana. En este fallo se toma la posición de la provincia. Dice, es el Instituto de Derecho Público, las provincias pueden regular esto. El problema con Sociedad Italiana, que es posterior, pero que no llega a la Corte, porque el Estado no pela a tiempo. Entonces nunca llegó a la Corte, pero es posterior. ¿Por qué lo menciono? Ahora vamos a ver cómo repercuten las provincias. Ustedes fíjense, a unos autores respecto del tema prescripción. Por acá lo nombro, dice, esta reforma de dudosa constitucionalidad, paréntesis, dudosa constitucionalidad, que está repitiendo la jurisprudencia de los últimos 30 años. Bueno, esta reforma de dudosa constitucionalidad dejó sin efecto precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y puntualmente cita Fincrosa. Dicen Mastandrea y Librano, no conozco, pero y puntualiza que la Constitución Nacional, a través de la cláusula de los códigos, artículo 75, inciso 12, dispuso que sea el Congreso quien dicte los códigos de fondo. Mentira, dijo los códigos civiles, etc., no de fondo. Vamos con el error que se nos repite. De todas maneras, yo la aclaro, nunca satisfizo el paladar constitucional de ninguna provincia Fincrosa. Incluso las cámaras de contencioso administrativo, que con el grupo de estudio de la Comisión 7 que hemos analizado, no seguían Fincrosa, sino que seguían Sociedad Italiana de Beneficencia. Pero, ¿cómo lograban sortear la inconstitucionalidad por no seguir Fincrosa? Porque yo decía, es provincial, no lo delegué, puedo decir como quiera, pero me parece que 10 años es mucho, y así dice. Me parece que 10 años es mucho y que lo que corresponde son 5, sin mayores explicaciones. ¿Me explico? Da el mismo resultado que Fincrosa, pero sin decir que la competencia es de la nación, es decir, una competencia que sea delegada. Bueno, y llegamos a la pieza de los del derecho privado. Esta es la causal de tanta zozobra, de tanto llanto, de tanta camisa arrancada, que no entienden el por qué fue sacado del Código Civil y Comercial el tema de la responsabilidad del Estado. Fuera de ese del Código Civil y Comercial, ley de discriminación. Pero vamos a ser justos acá. Si uno no está familiarizado en campos específicos del derecho, a todos nos pasa, ¿no? Y uno lee este código va a aparecer
sorprendente, nos va a parecer alucinante, nos va a parecer rarísimo. Pero si ustedes están en un campo específico de derecho, litigando, reales, contratos, sociedades, va a parecer aburridísimo, pero van a llegar a decir, sí, claro, se viene aplicando. Bueno, esto pasa también en la materia de responsabilidad del Estado. Pero seamos justos, el que no está inserto en la situación se encontrará y se encuentra con este escenario. Proyecto de reforma que dice, artículo 1764, responsabilidad del Estado. El Estado responde objetivamente, artículo 1765, responsabilidad del funcionario y del empleado. El funcionario y el empleado responden por los actos. 1766, responsabilidad del Estado por actividad lícita. Responde el Estado por su actividad lícita. Eso estaba en el proyecto. ¿Y cómo quedó plasmado? 1764, inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa y subsidiaria. Y acá el ataque. Y acá empezaron las expresiones de que el Estado no responde más. Pensaron que el Estado no respondía. Recuerden ustedes, agosto de 2015, hace un año que estaba la ley de responsabilidad del Estado. Así que decía esto, le damos a la derecha que está bien, puede ser que no esté inserto en la materia de responsabilidad, pero la debería haber conocido. 1765, responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado se rige por normas y principios del derecho administrativo, nacional o local según corresponda. Por dos razones, dice esto. Porque es un Estado federal y porque es un instituto de derecho público, pero además, todos ustedes tienen derecho administrativo y saben que una de las orillas históricas de la responsabilidad del Estado siempre fue tema de análisis del derecho administrativo, que es eminentemente local. Entonces, pero bueno, justo el lunes estuve en el curso de la Corte y un querido amigo, profesor de esta casa, de dar reales, y que cuando le tocó decir esto, dice, pero ¿cómo se va a descargar el derecho administrativo de esto? Y con un poco de humor nos ponía a la altura de cómplice de algún delito. Pero no que no es natural, porque casualmente el derecho administrativo es el que se ocupa de esto. Entonces, cuando se dice esto en el código, lo que se está haciendo es reconociendo 40 años de educación universitaria, de doctrina administrativista y de doctrina pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y responsabilidad de los empleados y funcionarios dice lo mismo, dice que es el campo de derecho administrativo y que se rige según local o nacional, según sea el ámbito de competencia, lo cual técnicamente es correcto. Nosotros venimos analizando la responsabilidad de los empleados y los funcionarios desde antaño, y para la tranquilidad de los que están presentes, les recordamos que sí el Estado responde, claro que responde. El Estado responde y responde más y mejor que esos 3 artículos pequeños que estaban insertados en el Código Civil y Comercial. Hay una ley completa que recoge 40 años de jurisprudencia, que no solamente recoge la jurisprudencia, sino que agrega elementos que nos hacen la vida más fácil a los abogados litigantes, que nos permite a nosotros rehacer plazos cuando una sentencia nos declara inconstitucionalidad de algo que hizo el Estado. Ejemplo, Amparo Corralito, que ganamos con Amparo Corralito sobre el Estado en 2001. Ganamos inconstitucionalidad y nada más. Nos volvieron el dinero y punto, se terminó la situación. Ahora esa ley de responsabilidad del Estado te da renacer un derecho por 3 años más, que lleva la prescripción a 3 años de por sí, y 3 años más desde la sentencia, entre otras cosas, ¿no? Y si obtiene una nulidad de acto administrativo también. Es una ley que puede ser criticada, pero amplía muchísimo más el ámbito de la responsabilidad del Estado que estos meros artículos del Código Civil y Comercial que fueron retirados. Y para los que decían, no puede ser que los funcionarios no respondan más. Había una fuerte carga ideológica, porque estábamos muy cerca de lo que había pasado con ese choque de tren famoso en Buenos Aires. Entonces se pensaba que algunos funcionarios habían hecho esto para eximirse de responsabilidad, pero, colegas, la responsabilidad de los funcionarios empleados en 4 niveles, más que un ciudadano común. Se da a nivel penal, y que yo sepa, el Código Civil y Comercial no tiene nada que ver con el Código Penal. Se van a aplicar las penas a los responsables si son responsables de la medida de sus responsabilidades. Responsabilidad política, para aquellos que son electos, ¿no? Juicio político, el tema de los jueces de la remoción a través de los procedimientos especiales, etc. Disciplinaria, y la administrativa, digamos en el grado, ¿no? Cuando transgrede el orden administrativo, lo que la administración pretende de uno de los empleados, y patrimonial. Pero la patrimonial, que es esta, que fue retirada del código para ser colocada en la ley especial, fue ampliada en el código. Porque ahora, en la ley, perdón, porque ahora la ley 26944
aquel órgano o persona que haya cometido una situación que ha resultado una condena para la administración tiene el derecho y le renace de la sentencia por 3 años de perseguir el cobro, porque ahí tenemos otro problema. Había un empleado que había hecho un daño particular, era condenado, pero generalmente cuando el Estado finalmente se encontraba con la condena, se daba cuenta que se tenía que dar vuelta y empezar a reclamar al empleado infiel o al empleado que se había equivocado, por buena fe, esa se le había prescrito la acción. Entonces, esta 26.944 le da al Estado, renace el plazo y no lo deja escapar. O sea que patrimonialmente lo compromete aún más al funcionario público. Aún más. López Mesa dice, la ideología de la reparación está tan encarnada en algunos civilistas que se dicen, y en ocasiones se creen, progresistas, que genera todo tipo de alarma que el legislador deje su pasividad largamente centenaria y tome cartas en un asunto que es de su incumbencia y que a grandes trazos se enmarca dentro del ámbito fijado por la Corte Suprema de Justicia en distintos fallos. Porque la pregunta es otra, ¿por qué se tardaron 200 años en meter una ley de responsabilidad del Estado? Porque esto no es novedad, no es que Tomás lo viene diciendo hoy, en 2016. Dense cuenta, ustedes santafesinos, que la Constitución de Santa Fe tiene todos los artículos que hablan de la responsabilidad del Estado. Pero si hubiera sido delegado, hubiéramos ido a la doctrina privatista, no tendría nada que hacer ahí. No, pero es un tema de derecho público. Incluso, fíjense que Santa Fe tiene una ley de responsabilidad por error judicial desde hace el año 70. No es un tema novedoso. Bien. Entonces, esta reforma, en línea general, lo que hace es repetir la jurisprudencia de la Corte, la doctrina publicista, toda, porque no van a encontrar doctrina publicista que digan que todo el mundo tiene derecho intersubjetivo. Y el tema de la irresponsabilidad del Estado y de los funcionarios aparece como desproporcionadamente apasionada y carente de una lógica, de una visión global, de una lógica de visión civilista. Y entonces es un círculo vicioso que se repite. No me gusta algo, no lo comprendo, ergo es inconstitucional. No es así. Me puede no gustar, hay muchas cosas a mí que no me gustan y sin embargo son legales y son válidas. No es una cuestión de gusto. En el miedo, eterno miedo de civilista, de que haya tantas legislaciones de responsabilidad del Estado como provincias haya, no es una novedad. Eso somos Estado federal. Existen tantos códigos laborales, tanto derecho ambiental como provincias hay, y nadie se le da la vestidura por esa situación. Pero si somos federales, entiendo que en un intento de unificar un criterio, uno intenta unificar, como pasa en la ley de tránsito, que está nombrada, la 24.449, la ley de adhesión. Ley de adhesión como la ley de responsabilidad del Estado, ¿no? 24.944. Entonces, porque a uno está bien. Estaría bueno que el cartel de pares sea cartel de pares en todas partes igual, y no que cada provincia tenga un cartel de pares como se le ocurra. Pero tengo una novedad. Córdoba no dividió la Ley Nacional de Tránsito y nadie se sorprende, y nadie se ofende, y nadie se enoja con esta situación. Tiene su propia legislación de tránsito, porque ese es el problema, esa es la virtud, o ese es el rasgo distintivo del federalismo. López Mesa dice, creemos que solo un profundo sentimiento antifederal, así como una notoria desconfianza en las instituciones de la democracia, sustentan el ataque a una norma que puede ser debatida en sus alcances, puede ser mejorada, pero no su formulación de base federal y administrativista, que son coordenadas indiscutibles en las que se encarga la cuestión constitucionalmente. Y López Mesa es privatista, es un autor que trata de derecho civil, de derecho de daño. Una pregunta. Sí, doctor. A lo mejor usted lo va a decir seguro, pero... Y mientras no exista una ley provincial de adhesión al régimen de la 26.944, ¿cómo resolvemos las cuestiones contenciosas contra el Estado? Por ejemplo, del resarcimiento de la ley. Sí, es muy interesante la pregunta. Yo lo tuve que analizar. Yo le devuelvo, ahora le contesto, pero le devuelvo con otra pregunta. ¿Y por qué todavía no legislaron? Tanto pidieron a la provincia que le devuelvan estas potestades y ahora que las tienen no están legislando. Le doy la respuesta. Sin duda debe responder porque hace los principios del sistema democrático y por otros principios que es de larga resolución. Y como base normativa específica tiene la Constitución de Santa Fe, que habla, que es el artículo 9 y 18, de responsabilidad por acto ilegítimo, y habla de responsabilidad por acto ilegítimo más la ley de responsabilidad del Estado por el error judicial.
tiene un conjunto de normativa que puede ir. ¿Esa qué número es la del error judicial? 6.638, puede que esté mintiendo, doctor, pero va por ahí más o menos. Es muy vieja, es muy vieja. Tiene una plataforma de dónde resolver el juez, código de principio, tiene una plataforma de dónde resolver el juez. Pero ¿sabe lo que pasa? Que es lamentable que queden afuera institutos muy específicos como derecho de causalidad, factor de la ejecución, alcance de la reparación, va a quedar librado a cada juzgado. Si no hay una ley que me diga, como la nacional, o que me adhiera, o que me dé los plazos de prescripción, o que me hable de la responsabilidad del funcionario del sistema patrimonial, ante la falta, los jueces van a tener que resolver, porque ahora el artículo 15 de que se lo dice del Código Civil Comercial, antes se lo decía el artículo 3 también, la novedad, pero que sobre qué bases. Entonces, mi abuelo decía, cuidado con lo que me dijo, que a lo mejor se te cumple. Acá tanto pedimos el tema de la prescripción y el tema de la responsabilidad, que Santa Fe, la prescripción no dijo nada todavía en la prescripción. Pero todavía no hay nada. Sí, lo que sucede es que se da un supuesto distinto, porque no es el mismo contexto normativo en el que se trata de la responsabilidad del Estado. En el caso de la responsabilidad del Estado, dice específicamente que se aplica el Código Civil y hay una ley nacional que invita a las provincias a adherir. Claro. En el que respecta a producciones, la norma que dice que el plazo de prescripción que tiene el Código Civil Comercial no se aplica a grupos locales. Un poquito distinto, pero digamos, no está esa invitación expresa Claro. a las provincias. El tema puntual es que usted tiene un doble negativo para redondear su respuesta. Y el doble negativo lo da el Código Civil y Comercial, que dice que no se puede aplicar supletoriamente el Código Civil y Comercial a la responsabilidad del Estado, y el artículo 1 de la 26.944 que dice lo mismo, dice esta ley es la que se rige para la responsabilidad del Estado y no se puede ir al código ni supletoriamente. El doble negativo. Por eso, cuando uno vaya a pedir inconstitucionalidad, la van a intentar la inconstitucionalidad de esta norma, sepa que tiene que pedir las dobles constitucionalidad. Yo creo que no hay razón aparente, pero es necesario. Una respuesta legislativa sustancial creo que es necesaria. No por el grueso de responder o no responder, sí, por lo que va a responder, sino por los alcances, la determinación, los aspectos subjetivos, objetivos, etc. Bien. Lo que nosotros veíamos, y acá en esta placa que está a mi espalda está diciendo que esto no es solamente una construcción del legislador provincial, porque recuerden ustedes que esta modificación parte originalmente del Poder Ejecutivo, cuando manda el proyecto de reforma, pero de la misma Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, y responde a una vieja jurisprudencia, una larga jurisprudencia de corte, no solamente una ocurrencia provincial. Nosotros, todos los que estamos en la materia y los que estudiamos institutos de responsabilidad, tenemos que reconocer que por ir a brevar a este derecho civil francés, los primeros 100 años de historia, el Estado fue irresponsable por sus acciones. No respondió, porque en Francia no respondía. En el derecho norteamericano sí, porque está el derecho que protege al individuo, pero en el derecho francés no. Entonces hubo que hacer una larguísima recorrida en jurisprudencia, forzando la nota y conceptos de derecho civil que no se aplican en el derecho público, como son el artículo 33, el 107, el 109, para empezar a lograr que el Estado responda atravesando distintos estadios. La verdad, la situación, bueno, se empezó con Devoto, Ferrocarril Oeste, etc., pero ya la cuestión se llegó a una meseta en el 2006 con el fallo Barreto con provincia de Buenos Aires, que es de Corte Nacional, en la cual en este tribunal, la Corte Nacional, a redefinir la noción de causa civil, para entender o no entender, en una cuestión de daños y perjuicios, reconoció que la responsabilidad estatal es un instituto cuya regulación corresponde al campo del derecho administrativo y, por tanto, ingresa en la órbita de las competencias normativas de los gobiernos locales, en base al 121. Entonces, atento a lo que es la medida de constitucionalidad, porque se van a encontrar con esta corte, que es la misma corte que acaba de decir esto y que viene diciendo lo mismo desde que dictó Barreto. El problema con el
legislador del 2014 es que simplemente acató la jurisprudencia mayoritaria de la Corte Nacional, pero a su vez los comentarios de todos y cada uno de los autores publicistas como Bielsa, Marito, Casani, Sarmiento García, Hutchinson, Pérez Duarte, Bustelo, el mismo el maestro Fiorini, que hicimos un homenaje hace poquito en esta facultad, y actualmente autores de nota como el doctor Perrino. Ninguno le va a discutir que esto es indiscutiblemente una competencia de la provincia, es una cuestión de derechos públicos, y esto es una cuestión que debe ser legislada en cada una de las jurisdicciones. Digo esto para cuando enfrenten el periodo de inconstitucionalidad. ¿Cómo lo resolvió tradicionalmente este punto y con esto terminamos? Los constitucionalistas, ¿cómo resolvían esta cuestión? De tres posiciones. O muy viejos, o muy antiguos, digamos, o algún joven constitucionalista que no ha terminado de ver esta situación le dice: este tema está en el 75, inciso 12, porque es una cuestión de fondo, y si es una cuestión de fondo la delegada. No dicen nada, dicen lo que ya venimos criticando tanto. La segunda posición, la verdad que nos enrolamos, mejor dicho, a las personas que están en esta pantalla, decimos: mira, la Corte lo dice, nosotros lo repetimos, las delegaciones son expresas, y esto expresamente no se lo dimos, esto es de la provincia, porque es público. Y una tercera posición más moderna dice: esto es una materia propia del derecho público, no es de derecho civil, y en consecuencia corresponde a la esfera local conforme al 121 y 122 de la Constitución. Nosotros nos enrolamos en la segunda, pero cualquiera de las dos posiciones nosotros las encontramos como aceptables. Independientemente de lo que dice Perrino, que ratifica esto de ir al 121 y 122 para definir la cuestión local, usted sigue encontrando autores como Salomón, que dice: la jerarquía constitucional de los instrumentos integrantes de los derechos humanos, operada a través del 75 inciso 22, produjo una modificación sustantiva del federalismo en cuanto a sistema de producción de normas que establecen derechos. Dice: si bien, bueno, el autor advertía que el artículo 121, que por el artículo 121, perdón, el derecho administrativo era eminentemente local, a partir del 28.3 y del 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el escenario cambió. No podemos estar más en desacuerdo con este autor. Si este autor lo que nos quiere hacer decir es que por la Convención Americana de Derechos Humanos, Argentina se transformó en un país unitario, bueno, lo puedo decir simplemente que está equivocado, porque el mismo 75 inciso 22 dice que estos pactos agregados valen sí y solo sí, no se oponen a la parte dogmática de la Constitución, es decir, los primeros 31 artículos y su preámbulo, donde se define el Estado federal del derecho. Y en consecuencia, si avanzamos en el razonamiento de este colega, aplicaríamos la doctrina Fay para la solución que el colega propone. Ustedes saben, en el caso Fay se jubiló, el doctor Fay se jubiló este año, 2016, cuando en realidad la reforma del año 94 decía que se debía jubilar a los 75 años. Se jubilaron a los 94, se ha pasado. ¿Cómo hace la Corte para decir que Fay se podía quedar hasta los 24 años? Dijo que la Constitución era inconstitucional, no. Nos atendieron a tanto, pero lo dijeron elípticamente. Dijeron: ese artículo de la Constitución es nulo. ¿Cómo? Es nulo. ¿Por qué? Porque no estaba la Convención Constituyente. Le llamaban a la Convención Constituyente, no le dijeron que era eso de la jubilación de los jueces. Y declararon que ese agregado es nulo. Bueno, yo les aviso: 123, que es la autonomía municipal, tampoco estaba. Y sin embargo goza de vida. Pero en el ejemplo que yo les estoy dando, para la interpretación de Salomón, yo creo que se aplicaría la jurisprudencia Fay, y esa cláusula de ese convenio no debería aplicarse. No creo que sea así. Doctor, disculpe, ¿podemos volver a Salomón? Sí, a ver, espérenme. Tengo que dominar un campo de la ciencia que no me equivoqué. Ahí estamos, sí. 28.3 y 24 de la CADH. Ahí me quedé. Convención Americana de Derechos Humanos. Y esa invita a pensar que a través de una interpretación, no lo dice, te imagínese que la Convención no va a decir de que el federal pasa a ser unitario, sino que hace una elíptica interpretación de lo que quieren decir, y a partir de esa elíptica interpretación pasa a ser el Congreso de la Nación un centralismo donde va a definir todos los campos que más o menos se le ocurra cuando entienda que entra en la esfera del campo del derecho humano. Que nos lleva a la siguiente nivel de pregunta. Si usted es un autor inglés
tener una autoridad de derecho humano. Bueno, derechos humanos cuando los ingleses son los que vienen dándose de 1215 con el Carta Magna. Todos son derechos humanos, porque claro que son derechos humanos. En ese entendimiento, entonces, estamos discutiendo el régimen federal. Dijo, y ahí el razonamiento que yo no decido. Si me pretende decir que por aplicación de la convención abandonamos el federalismo, le voy a decir que no. En eso nada más, en eso. Bien, en los alcances del acto lo voy a pasar rápido porque en realidad desde la modificación de la DSP 549 los elementos del acto administrativo, aún para la esfera privada, se encuentran regidos por el derecho público. Solamente podría ser alcanzado el elemento subjetivo, según Mareto, que habla de capacidad civil de la gente y de la persona que va a administrar frente a la administración, porque se han modificado los regímenes de capacidad de las personas. Pero vamos a algo que es un poco más, no tan importante, pero que provocaba una cierta duda respecto a la naturaleza jurídica de los actos administrativos. ¿Por qué? Porque en el artículo 979 del Código Civil, cuando enumeraba los instrumentos públicos, no hablaba de administrativo, sino que hablaba obviamente de escrituras y es una purísima referencia a los actos de los funcionarios públicos, pero no decía cuáles. Sepan los colegas que en realidad no es tan importante esta definición, porque los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad. Lo mismo que una escritura pública. Por el solo hecho, saben cuál es el principio de presunción de legitimidad, entonces hacen a la misma fe y hacen al mismo resultado que si se llamara nominalmente instrumento público. ¿Me explico? Pero bueno, ahora para tranquilidad de un observador un poco más desatento, están incorporados en este artículo 289. Lo que sí es interesante son dos artículos que vienen a continuación, que es el 292, que le da plena eficacia a los actos de los funcionarios de facto. Pero no el funcionario de facto es el funcionario militar, el que usurpó el poder a la fuerza, sino aquel funcionario que tiene un problema en su competencia y que dicta actos que nosotros ciudadanos recibimos y que después se ven alcanzados por la incompetencia del funcionario. Por ejemplo, un funcionario de un registro civil de frontera, que tiene una función hasta tal puesto, usted tiene cargo hasta marzo del 2016 y a partir de ahí lo van a ir a relevar. Usted tiene su competencia hasta marzo del 2016, después se viene para su ciudad. Pasa como pasa en el electo, que llega marzo, no lo van a reemplazar. Abril, mayo, para la gente que se quiere casar, y está el señor ahí sin ya la competencia, y ya les terminó la competencia. Entonces estaba esta duda, obviamente que el funcionario le va a querer solucionar la vida de la gente, se va a casar. Pero el problema que se van a encontrar después es que ese casamiento tiene un vicio en uno de los elementos, que es la competencia del funcionario. Muy bien. El 292 dice que reproduce la jurisprudencia mayoritaria. Dice que si el funcionario emitió el acto con este problema, pero en la esfera de sus funciones, guiado por la buena fe y no en el beneficio propio, lo que hacía plausiblemente creíble para el que estaba frente al funcionario que estaba ejerciendo sus funciones, bueno, es válido. Y la verdad que esto es importante porque le soluciona la vida a muchas personas que se encontraban con estas pequeñas unidades, no así, pequeñas unidades, bueno, con estos inconvenientes de competencia, y ahora se le da el valor que corresponde. Y a su vez el 296 que habla de la eficacia probatoria del acto administrativo. Y está bueno que lo digan para que todo el mundo entienda que lo que el acto administrativo dice, la fecha, el contenido, la hora, la ejecución de las situaciones, son válidos y hacen plena fe. Por el solo hecho de que son dictados por la administración que goza de esta presunción de legitimidad. Uy, lo vamos a hablar ahora. Finalmente vamos a hablar un poco más más rápido de lo que es el dominio público, que sigue estando en el código. Lo que es dominio público, es decir, este conjunto de bienes que de acuerdo a los ordenamientos jurídicos vigentes pertenecen a la comunidad pública del pueblo, destinados al uso directo e indirecto de la comunidad, instituto de derecho público, sigue estando en el código civil, en el código civil comercial. Con algunas modificaciones, pero los principales que incorporó para sí la legislación pública que ya venía siendo tratada en el tema. Como reforma, usted tiene que saber que antes la pregunta era ¿de quién puede definir qué es un bien del dominio público y un bien del dominio privado? Y la respuesta era que sobre las cuestiones naturales del Congreso de la Nación, porque definía contenido de materia, y sobre lo que no eran naturales, las provincias, ¿no? Bienes, por ejemplo, un bien artificial, ¿no? Un bien dominio artificial.
Lo que pasa con la reforma es que la estructura del viejo 2339, que era el que definía las cosas, desaparece en su concepto, porque la definía las cosas en relación a las personas. Ese criterio no existe más. Ahora usted, para saber si son bienes públicos o privados del Estado, debe ir y contrastar la numeración del 235, del 236 y siguientes del Código Civil y Comercial. Nosotros vamos a repasar lo más importante, porque son largos y quiero detenerme en dos cuestiones nada más. El 235 dice: pertenecen al dominio público. El inciso A es una reproducción casi literal del viejo 2340, inciso 1, pero con los agregados de la Convención de los Derechos del Mar, que es como estudia Derecho Internacional Público, que me agrega mar continental, zona adyacente, zona económica exclusiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Era necesario que la agregue? No, para nada, porque usted mira la 17.094 ya la tiene con las convenciones, las otras convenciones incorporadas a la ley. Pero bueno, bienvenido sea la referencia, aunque sea para el lector menos agudo. En el artículo 235 hay unas modificaciones no tan importantes, pero hay una gran modificación desde el punto de vista moral. Desaparece una incomprensible frase de Vélez: mares interiores. ¿Qué quiso decir con mares interiores? Cuando nos da el Código Civil, mares interiores de Argentina. Bueno, por lo tanto, y como venía, a esta altura estaría un poquito más ajetreado y definió mares interiores sin darse cuenta que en Argentina no hay mares interiores. Entonces, como quedó redactado de una manera mucho más elegante, aguas interiores, que es lo que corresponde. Y llamo su atención a una vieja situación, a la definición de la primera oración, ¿no? Bahías, golfos, ensenadas, puertos y aguilar de ley son del dominio público. Y la pregunta que surge es: ¿y qué pasa con toda la legislación de puertos privados? ¿Desapareció porque lo está publicando el código? No. Ya el código venía explicando, cuando hablaba de bahías, golfos y ensenadas, son accidentes naturales. Estos accidentes naturales, lo que quiere la administración, lo que quiere el civilista es que siempre uno pueda ir y recurrir y ponerse al abrigo en una tormenta, en una situación de alta mar, en una situación de espera, un lugar donde yo pueda anclar y tenga derecho a estar sin que me sean impuestas determinadas condiciones. Porque los puertos privados fueron primero alcanzados por la Ley de Reforma del Estado 23.696, que ya empezó a sacar de la órbita de la Administración Pública Central. Después sufrió un proceso de provincialización y finalmente adquiere una legislación especial. Esa legislación de puerto privado sigue vigente, no fue alcanzado por esta modificación. Vamos a ver si algún tiene un puerto. No, pero acá sin lugar a duda lo tuve de río. Después, el inciso C, me interesa llamar su atención a dos o tres cuestiones. Introduce el tema de los glaciares y ambiente periglacial. Lo introduce una vez más siguiendo la ley, ya lo decía la ley 26.639 en esta situación. Así que la incorporación, la verdad que era necesaria, pero no sé hasta qué punto. Bueno, en el tema de islas y el tema de espacio aéreo, reproduce y toma, incorporando en el código, la Convención de los Derechos del Mar, nada nuevo, y la Convención de Aviación Civil, o conocida como Aviación de Chicago, que habla de la posibilidad de extensión del dominio del cielo, del espacio aéreo y de los lugares marítimos. Tampoco innova en este sentido. Calles públicas, plazas, etc., siguen la misma redacción. Los documentos oficiales, cuando ya están definidos claramente como bienes dominiales, los documentos actuales, presentes o futuros del Estado, son parte del Estado y son dominiales. Es decir, gozan de todas las características de la dominialidad. En cuanto a las reglas de turbinas y yacimientos arqueológicos, incorporan la modificación de la 25.743 cuando hace una ampliación de decir, una especial que eran dominiales solo los que tenían interés científico, y ese era el problema. ¿Cuáles eran los interés científicos? Ustedes saben que en la Patagonia, en especial, o en el norte argentino, hay muchísimos fósiles. Muchísimos fósiles, porque era, en el caso de la Patagonia, en el fondo del mar, si usted se baja del auto, se encuentra con fósiles tectónicos. No estaban legislados, no estaban tutelados. Entonces, ahora lo que pasa es que ese aspecto pasan a ser, los interés científicos pasan a ser tenidos como dominiales. Por el 236 habla de los bienes del Estado, lo que hace a los minerales amplía la nómina
al no cerrar oro, plata, sino que dice toda una de interés similar. Ustedes vieron que hay apreciación de metales nuevos, novedosos, que estaban fuera de la orden de protección. Y además hace un reenvío al código de minería. Bueno, los lagos navegables que no quedan ese dueño, ya lo pasé, no estaban contemplados en el código de bienes, pero son incorporados como bienes del dominio privado del Estado. Yo creo que no resuelven nada, pensando en los lagos del sur, pero que hay lagos que son tomados como privados por particulares, no navegables, ¿no? Porque si me lo pone en la categoría de bienes privados del Estado, entonces pueden ser adquiridos por prescripción, o sea, no están resolviendo la cuestión de manera cabal. Acá está el artículo que les pensaba compartir con ustedes, el 237. Nosotros cuando dábamos el curso de grado explicaba que los bienes nominales eran imprescriptibles e inenajenables. Y Mágico se peleaba con la idea de la inembargabilidad. Se peleaba porque si son inenajenables, no hace falta que poner que son inembargables porque el embargo tiene tras idea de ejecución y si no se puede ejecutar, no son embargables. Es innecesario. Pero por lo menos ahora, el 237, en una redacción súper clara para que no quede lugar a dudas, rápidamente establece que los caracteres de los bienes del dominio público son la inenajenabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de los bienes. Quiero llegar al último artículo 239, habla del régimen de aguas, la dominialidad del agua y la posibilidad de los particulares tenemos de usar las aguas, sobre todo las aguas subterráneas, en un sentido socioeconómico, en el sentido de que la podemos usar mientras no la destruyamos y sea para uso privado. En caso que los usos no sean privados, uno deberá acometer con las autorizaciones correspondientes. Y lo último que tengo para decir respecto del impacto de la reforma es, para mi sorpresa, la subsistencia del camino de Sirga. Yo pensé, ustedes saben que el camino de Sirga es una servidumbre administrativa, la única que estaba en el Código Civil, sobre bienes del dominio privado, de particulares, gratuita, la única gratuita que hay, otras son todas pagas, donde se decía al propietario de un bien ribereño, no en el sector de la playa, sino en el sector que viene posterior a la playa, si hay playa, que debe dejar un despeje de 30 metros desde la línea de agua hasta el interior de la propiedad, donde lo único que tendría que hacer era no construir, para permitir ¿qué cosa? El paso de los famosos bueyes con la sila o hombres con la sila, situación que no se ve desde hace 150 años. Obviamente eso era para remontar los barcos a vela, cuando no había viento, remontar el río. Ahora los barcos a vela tienen motor auxiliar y los barcos grandes tienen remontadores auxiliares. Y aún si faltara, existe lo que se llama servidumbre de naufragio, ¿no? Si yo vengo navegando con un inconveniente, puedo ir a la costa privada y utilizar la figura de servidumbre de naufragio. Pero para mi sorpresa, está aún reducido a 15 minutos. Perdón, mi sorpresa y la de mucha gente, por ejemplo, Puerto Norte, tú tienes un edificio a 100 metros de la costa, autorizado por el Estado municipal. Porque todos, el Estado municipal, yo y todo el Estado, pensamos que esta figura era de sueldo, no se usaba más. Sin embargo, el código la mantiene. En defensa de la posición del código, sí. No tanto que no haya limitación, como consecuencia de que la variable de la evaluación tiene que hacer la medición a partir de la que decía más antes que nunca se hizo. Claro. Entonces, la práctica no existe. Existe el código, pero la práctica aquí no existe. Me parece que casualmente, como es un tema de navegación, se vincula. No se puede determinar. Claro, en la práctica es simplemente son ejercicios mecánico-físicos para la determinación. De todas maneras, todos pensábamos que esto tenía que estar más, que no es la figura, alguien vio algo, no existe, no existe. La incluso prefectura tiene mecanismo de rescate, siempre tiene un inconveniente. En defensa de la posición, pero no sé por qué, yo esta figura la he visto reflejada en el derecho inglés. Quiere decir que tiene alguna utilidad. No sé cuál es la utilidad que le están dando, pero la figura salió peligrosamente de la reforma y de la comisión de reforma. Así que está bien, en la práctica tenemos esta situación de que el Estado no lo ha definido, pero miren que se puede definir tranquilamente en la línea de mareas ordinarias, que era el derecho del agua. Se puede definir tranquilamente y el Estado podría decir, pero yo te tendría que responder. No
no sé, me podría decir, retírese 15 metros, yo tendría que resolver. ¿Pero para qué? Si esto realmente no se usa más, el objetivo de esto no se usa más. Y se da esta doble situación. La gente se piensa que es mi derecho, que este camino necesita mi derecho circular libremente por terreno privado o particular. Porque son los 30 metros, 15 metros que dice el Código Civil. No, es propiedad privada. Es propiedad privada. Lo que pasa es que el privado de esa propiedad no puede construir y nada más. No es que yo tengo derecho a poner la subjudicia, pero cuando pasó de todo el tiempo que me gustó, son 15 metros. Es propiedad privada. Entonces, la razonabilidad detrás de esta restricción, de esta servidumbre, mejor dicho, de esta restricción que digo, carece de razonamiento. Creo que hoy en día esto ya no tiene razonabilidad original, esta figura, salvo mejor explicación. Bien, ¿Mejor explicación? No. ¿Ah? Me refiero a que, independientemente de que no se aplique, sí tiene intervención con alguna seguridad por la intervención del objetivo. Pero claro, aparte. O sea, fuera del ámbito del río, en la zona del río sí que tenía que tener seguridad. Yo estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo con prefectura y las relaciones siguen muchas de estas figuras. Pero no desde el primero de siglo. Si lo dejó y se lo pone el nombre. O sea, si yo originalmente estoy tolerando esta restricción por una causa legal, pero me valida la causa legal, porque la servidumbre, usted la servidumbre solamente puede hacer para aquello que la legislación del Estado le dio. En una servidumbre de paso usted se puede poner a vender pancho ahí. No, es para pasar nada más. Solamente para lo que la ley habilita usted hacer, no para lo que a usted le parezca. Entonces, si prefectura tiene cuestiones de seguridad, bueno, vamos a tratar el tema, pero no me hables de sigla, no me hables de sigla, no sé si me. En algunas manifestaciones locales chiquitas, donde hay un camino bastante entendido, a partir del camino de la ciudad, recuperar un espacio como un espacio público abierto. ¿Sí? Obviamente los Eso no se han puesto. Claro, pero es un error. Y va con esa intención. Y mucha gente se pone mala. ¿Cómo? ¿Cómo es que tiene esta cosa la cosa? ¿Cómo? Que quieren hacer paseos circuitos aeróbicos, o sea, la pretenden tratar la costa para Pero yo comparto, es muy lindo, pero si es un particular es porque es cero, porque si no, no puede durar. Sí. No tenemos que perder de vista que los derechos de incidencia colectiva atraviesan toda la normativa del Código Civil y Comercial, al punto de que el artículo 14 dice que este código reconoce derechos individuales y derechos de incidencia colectiva. Y dice también que los primeros van a ser reconocidos en tanto no se abuse de ellos y no afecten las cuestiones de incidencia colectiva. Por otro lado, el artículo 240 también habla de cuáles son los bienes colectivos y habla del paisaje, del yacimiento de biodiversidad. Y si vemos cómo algunas instituciones típicas de derecho privado, como la propiedad, también aparece afectado a través de un artículo como el 18, donde reconoce la propiedad comunitaria de las etnias aborígenes de los pueblos primitivos, ya vemos que no es tan sencillo cuando decimos que uno de los derechos de incidencia colectiva son, como lo ve el artículo 1 de la ley de MIL, el acceso a la belleza panorámica, al tesoro paisajístico. Entonces, en Córdoba, por ejemplo, hay varios proyectos de darle al Camino de Silva ese valor, no tanto desde el punto de vista de la navegación. Córdoba, debe decir. Bueno, pero justamente entonces. No, pero no importa que ellos no tengan un río, pero de cualquier manera ahí han surgido un grupo de juristas que trabajan sobre ese tema, precisamente desde la perspectiva del derecho ambiental. ¿Sabes lo que pasa con esta Pero esto es muy importante, doctor, es muy importante porque hay muchos institutos. Lo que mencionó originalmente, que había compartimientos estancos de las subcomisiones, se aprecia para el que ha tenido la oportunidad de hacer un curso, como usted hemos sido compañeros, de tener una visión global que nosotros cuando fuimos alumnos de grado no la tuvimos, porque se estudiaban los civiles, civil 1, civil 2, Yo no voy a decir un secreto, doctor. ahora lo tenemos todo juntos y vemos la interdisciplinaridad que existe. Pero ¿sabe lo que pasa, doctor? Ahora que somos todos grandes y ya sabemos cómo es el tema. La famosa pirámide de Kelsen sirve solo para explicar a un alumno del primero o segundo año cómo se tiene que parar frente a los institutos de derecho privado.
Ahora, si usted le quiere aplicar la realidad que dice, a la realidad jurídica, es imposible. En el Estado federal, ¿dónde está una constitución al lado de una ley? Una constitución provincial superior e inferior. En nuestro régimen federal, los decretos a veces son superiores a las leyes. ¿Cómo? Claro que sí. Y los decretos autónomos o decisiones administrativas. Una ley por eso no puede regular temas que son de competencia del Poder Ejecutivo y son superiores. Entonces, lo que en realidad está pasando, y deben entender los colegas, es que se les publicó el derecho privado. Por eso yo me tardé tanto en esta disertación, en la primera parte, en explicar el tema del federalismo y la intromisión del derecho público en estos institutos de derecho privado. Porque claramente las relaciones intersubjetivas son muy distintas a todos estos derechos de nueva generación de característica pública, pero no es porque público y privado sean tan importantes, sino porque existen. Y estos derechos, obviamente hay muchas cuestiones de dominio que yo dejé afuera, tienen impacto en la vida de los individuos, pero más allá de la vida de los individuos, no deberían estar acá, deberían estar en otro lugar. Entonces, el tema es que hay que ser mucho más paciente a la hora de escuchar y tener que explicarnos hasta dónde las relaciones entre los individuos pueden o no pueden modificar la esfera de nosotros como sociedad, número uno. Número dos, entender que la importancia de estas figuras que siguen estando en el derecho civil, en el Código Civil Comercial, no privan a las provincias, a las regiones autónomas, de dar sus propios institutos. Y número tres, la pregunta, pero ¿por qué no lo están haciendo? Si tanto le venían diciendo, tanto se venían quitar esta situación, en responsabilidad del Estado nos hemos cansado de decirlo. Pero esto no fue una barbaridad que tiene parte de las propuestas elípticas que uno tiene que dar para hacer una interpretación de una responsabilidad cuando no es objetiva por el 1112, pero tanto lo habíamos dicho y ahora no se está resolviendo. La pregunta es, entonces, ¿por qué no lo estamos resolviendo? Porque a lo mejor ese es el tema. Los derechos están y los tipos de autor. Existe una coordinación. El problema ahora, y por eso hablé tanto de principios, es que el operador de este código tiene que empezar a abrir el juego a los institutos combinados de derecho público y privado. ¿Por qué? Porque sencillamente es publificar el derecho privado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo les agradezco mucho su atención y los invito a que firmen la planilla con los nombres para el tema de los certificados. Muchas gracias a todos. María sabe. Ay, chicos.